Estás en sintonía de Luxor TV. En este video les voy a presentar una entrevista que Carlos Maldonado le hace a Mauricio Garavito y le pregunta cosas muy interesantes acerca del OneForex, de la blockchain y el exchange. Vayamos entonces con el video. ¿Por qué la compañía ha tomado esta estrategia? Porque ya es hora que la compañía tiene que salir, ¿no es cierto, Mauricio? Eso la gente quiere saber. Dios, la gente nos dice cómo va a salir, a dónde va a salir y cuál es la proyección de aquí a unos 6 meses antes de entrar al otro tema de marketing, mi querido Mauricio. Exactamente, simplemente aquí seguimos recordándole a la gente lo que nosotros dijimos en el evento global en enero, y es que vienen las siguientes etapas de las cuales estaban planteadas desde el inicio, y es que ya en el mes de julio aproximadamente, no se pueden dar fechas, vuelvo y repito, no se pueden dar fechas para este tipo de cosas, estamos en un proceso que ha sido muy dinámico, pero a pesar de eso, hemos ido cumpliéndole a la comunidad, eso es importante, la compañía le sigue cumpliendo a la comunidad, y ya en el mes de julio ya está anunciado el módulo del OneForex, el cual ya se está trabajando, y en su momento se irán a dar las condiciones, se irá a explicar a través de diferentes charlas, capacitaciones o eventos de cómo va a funcionar ese OneForex, cómo se va a poder trabajar con la moneda nuestra, con qué otras se va a poder trabajar, en qué condiciones, en cuánto tiempo se va a poder hacer estas operaciones y todo ese tipo de cosas. Detalles no hay muchos, lo importante es que la compañía ya lo dijo, que salimos con el OneForex, ese es el siguiente gran proyecto. Y el otro gran proyecto que también se dijo y que es importante, por eso mencionaba yo al principio el tema de cumplir las metas de los 10 millones de socios y el millón de comercios, es que a principios del año entrante debemos salir al mercado público. De alguna manera se va a salir sobre un exchange, sobre un tipo de exchange que va a correr sobre un blockchain ya más privado, pero va a ser un intermedio entre el blockchain privado y uno totalmente público como lo conocemos. Entonces no es que vayamos a salir como un exchange como lo pueden conocer como un Binance o como un Coinbase o como muchos otros. Va a ser algo parecido. También se van a dar los detalles y cómo se va a funcionar y cómo se va a trabajar en su momento. En un evento que va a haber en diciembre se va a poder contar un poquitico más detalles de todas estas cosas, pero lo importante es que seguimos avanzando y estos son los dos grandes proyectos que tiene la compañía en este momento, de los que ya se hicieron públicos de alguna manera. Se está trabajando, hay un equipo de tecnología trabajando muy fuerte en esto, en cómo se van a hacer las operaciones, con qué otras monedas se va a poder intercambiar, de qué manera, cómo, en qué cantidad y demás. Pero pues detalles no podemos dar muchos más, pero eso es como la proyección a los siguientes 6 meses, lo que falta para que termine este año 2022 y el inicio del 2023. Vienen cosas muy interesantes, aparte de muchos otros proyectos que se están trabajando también, que se están trabajando tras bambalinas, de los cuales no se puede decir mucha cosa todavía, pero como alguien dijo en estos días, el hecho que salgamos al mercado público en enero del año entrante, aproximadamente enero-febrero, pues no va a ser la finalización de este proyecto, sino que va a ser realmente el inicio de este proyecto de One Ecosystem. Ahí es donde realmente vamos a arrancar con lo que vamos a revolucionar totalmente el mercado del e-commerce y el tema de las monedas de usabilidad como es nuestra moneda One. Bueno, ¿qué les ha parecido a ustedes la entrevista? Información interesante, ¿verdad? La pregunta que te hago a ti en este momento: ¿ya tú tienes tus cuentas al día? ¿Ya has subido el KYC? ¿Has podido activar tus cuentas? Recuerda que si no lo haces, las cosas pasan, las cosas llegan y te pierdes la oportunidad. Muy pronto, estamos hablando menos de 90 días, van a lanzar el OneForex. Y es vital que tengas tu cuenta al día para poder interactuar con esa aplicación. Eventualmente, para finales del año 2022, como lo dicen en la entrevista, van a hacer un lanzamiento de
la blockchain de One Ecosystem. ¿Y qué pasa si en enero o febrero la compañía anuncia un exchange y puedes tú intercambiar algo de tus monedas y no tienes tus cuentas preparadas? Miren que les estoy diciendo esto con tiempo. Actualicen sus cuentas, no lo dejen para después. De momento, esta es la información que tengo, esta es la información que nos ha dado Mauricio. Gracias, Carlos, por darnos la cortesía con este video. Y yo les recuerdo a todos ustedes que se suscriban al canal para que se enteren pues que estas cosas están pasando. Activen la campanita de notificaciones para que así puedan ustedes darse cuenta pues cuando lanzo un nuevo video. Y no dejen las cosas para después, háganlas ya. Es lo mejor. Mantén tu cuenta al día y trata de pasarle monedas a tus seres queridos. 1 o 2, 3, 4 monedas y activa el KYC y ponlos debajo de tu estructura. De esta manera vamos a apoyar a toda la comunidad para poder lograr la meta, que es tener 10 millones de socios con cuentas. Será entonces hasta un próximo video.